Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia de Cristo, los geranios. Generalmente tendemos a decir que es una vez más que estamos aquí para llevar a cada uno una palabra de parte de Dios. Pero quisiera que entendiéramos desde otro ángulo, desde otro punto de vista, que no se trata de una vez más, algo sin valor, algo sin importancia o algo rutinario, porque en verdad es una oportunidad única. Lo que hoy se diga, ya pasa el tiempo, no vuelve el tiempo atrás. En verdad es una oportunidad irrepetible que el Señor nos permite ser su instrumento para llegar a los corazones de sus fieles con temor y con temblor. Esta palabra que puede beneficiar a todos aquellos que estemos dispuestos a oírla, a entenderla, a vivir y a obedecer esa palabra. En esta mañana estaremos abordando un tema que es fundamental y es el centro mismo de nuestra vida cristiana, y es nuestra fe. Esta reflexión titula Nuestra fe. Su concepto y lo que implica tener fe en Jesucristo. Porque cuando a veces no queda nada enfrente nuestro, cuando parece que estamos solos, cuando queremos derrumbarnos, cuando estamos a punto de rendirnos, sea cual sea nuestra circunstancia, nos tomamos fuertemente de la mano del Señor y Él obra a través de nuestra fe. Porque estamos dejando de confiar en lo que vemos y en las circunstancias que nos rodean para depositar nuestras vidas en manos de nuestro Padre. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por preocuparnos de cada uno de nosotros, porque te importamos, Señor, y tú quieres vidas en santidad, y nos has dado una medida de fe que hace que llevemos dentro de nosotros a Cristo Jesús para que Él vaya modificando nuestra forma de ser, dejando de ser el hombre viejo para adoptar las ropas del hombre nuevo. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos abre el conocimiento y nos sella como propiedad tuya, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos las gracias porque a través de la fe puesta en Cristo es que llegamos a ti, Señor, porque Cristo es el camino al Padre. Te amamos, Padre, te bendecimos. Te damos las gracias en esta mañana y quiero poner en tus santas manos la vida de cada persona que escuche este mensaje, esta iglesia tanto presencial como virtual. Y porque en mejores manos no podríamos estar mejor en realidad. Por eso te damos las gracias. ¿Cómo no darte las gracias, amado Señor? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la fe? Vamos a partir del concepto. En la Real Academia de las Lenguas se define como conjunto de creencias de alguien, o de un grupo o multitud de personas. También se define como confianza o buen concepto que se tiene de alguien o de algo, aseverando que esto es cierto. En Hebreos 11:1 tenemos el concepto bíblico y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, los que nos llamamos cristianos, somos un grupo de los que tienen fe, pero no tenemos fe en cualquier cosa o persona. Tenemos fe
en Jesucristo, que es el unigénito de Dios Padre. Llevamos en nuestro corazón la confianza plena en las promesas que nos ha hecho el Señor. Llevamos en nosotros la firme seguridad de las realidades que se esperan y ponemos nuestra convicción inamovible en lo que no se ve. Esta seguridad, esta firmeza que llevamos dentro de nosotros, contrasta con lo cambiante de las cosas que nos rodean. Si hemos comprado un celular, como que en 3 meses ya ha caducado, ya tenemos mejor tecnología. Así está el mundo de cambiante. Y esta seguridad es de tal magnitud en nosotros que nos hace ver como presentes las promesas que esperamos. ¿Acaso pudiéramos decir igual que el apóstol Pablo dijo en una ocasión: nosotros sabemos en quién hemos creído? Quisiera que podamos decir eso con la misma convicción de Pablo. Las cosas que esperamos en Dios no son simples, y no son simples ideas, tampoco son simples ilusiones ni conjeturas, porque es algo práctico, es algo real, algo concreto, y son realidades porque éstas se fundamentan en la palabra de Dios. Hace un par de días teníamos mucha preocupación, pero recordamos nosotros que tenemos un Padre fiel que ha prometido resguardar a toda la familia suya que somos nosotros, y nos hemos quedado en paz y hemos visto la gloria de Dios, y ahora podemos estar alegres inclusive, sin preocupaciones, porque la palabra de Dios jamás deja de cumplirse. Lleva la prueba convincente que puede pasar como una verdadera paradoja al decir que es una evidencia de lo que no se ve. Parece una controversia. Es necesario aclarar un poco acerca de lo que es certeza, y la tenemos de 2 clases. La primera, la certeza científica, que se da cuando la realidad es visualizada por el observador. Y esta es incompatible con la fe, pues la fe requiere de que el objeto no sea visto. En algún momento habíamos compartido que mi esposo me dijo: aquí tendríamos como unos 20 lugares para que personas tomen asiento y reciban la predicación de parte de Dios. Era un proyecto, y en ese tiempo era fe, y yo le creía al Señor, y ahora lo estamos viendo de manera física, práctica, pero cuando ya lo vemos, deja de ser fe, porque ya es un hecho consumado. La certeza de la fe es cuando la realidad se impone no por la observación de nuestros ojos, sino por la autoridad de quien lo afirma, que en nuestro caso es nada menos que Dios, el que creó el universo, el que no puede engañarse porque es infalible. El Señor nunca falla, y tampoco va a engañarnos porque Dios es fiel. Así tuviéramos la fe como un granito de mostaza, dice la palabra de Dios, no importa el tamaño de nuestra fe, importa y mucho en quién ponemos nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Dios. Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra vida a través de la fe, y de una manera que nunca imaginamos, porque nuestra transformación puede empezar
hoy mismo, esta misma mañana, si tomamos una decisión correcta. Hay un poder especial cuando confiamos sin dudar en el plan que Dios ha trazado para su iglesia y para cada uno de los miembros de su iglesia. Nuestra fe crece con la oración. Nuestra fe se fortalece con la comunicación diaria con el Padre, que nos permite conocer los propósitos que a diario entendamos para nuestro día a día. Quien no conoce a una persona no sabe qué piensa, ni puede relacionarse con esa persona desconocida. Pero cuando estamos en oración todos los días, conocemos a Dios, conocemos los propósitos de Dios, porque Dios nos revela su voluntad. Y todo porque es a través de nuestra comunión diaria que logramos desentrañar los métodos que Dios sigue para poderle agradar. Y logramos entender que el Dios que permitió verdaderos portentos descritos en su palabra, como por ejemplo el paso de su pueblo a través del mar, la salida de agua en el monte de Horeb, el maná en el desierto, las codornices, todo eso es el mismo Dios al que servimos hoy. Dios no ha cambiado. La fe que profesamos no es algo confuso, no es algo ambiguo, porque es la fortaleza real que nos conecta al corazón mismo de nuestro Señor. Pero también es necesario advertir que la fe no está para conseguir nuestros anhelos y apetitos de este mundo. La palabra del Señor dice que no tenemos lo que pedimos a Dios porque no pedimos bien. Todo lo contrario, nuestra fe debe afianzarse al sabernos propiedad de Dios para hacer su voluntad. La primera persona de fe descrita en la Biblia es Abel. Es probable que la apariencia física entre Caín y Abel haya sido similar. Digo esto porque algunos hermanos tienen un parecido que casi no se puede determinar entre ellos, pero en su interior eran diferentes. Abel caminaba en fe, Caín no. Y nosotros como creyentes vamos a preferir optar por la posición de Abel delante de Dios. De eso yo estoy completamente segura. De ese modo vamos a vivir presentando un sacrificio agradable al Señor. En lo que a nosotros respecta, solo Cristo y su sacrificio le son agradables a Dios. Pero al nosotros estar en fe en Cristo, también nosotros somos aceptos al Padre, somos agradables a Dios. Pero también cabe una reflexión, que también podemos ser objeto de hostilidad por parte del mundo al seguir nuestra fe. Sabemos bien que Abel llegó a ser no solamente hostilizado por su hermano, pues le costó la vida. Por su fe, él rindió su vida. Nuestro antecesor Noé, otro padre de la fe, en el Antiguo Testamento, sin tener indicios de lluvia, le creyó a Dios cuando le ordenó construir el arca. Él soportó las burlas de toda la gente durante todo el tiempo de la construcción, que fue aproximadamente 120 años. Por esa fe, Noé fue salvo junto con su familia. Y Dios hizo un pacto con él. Ese pacto cuya promesa
de jamás volver a destruir al mundo por las aguas es hasta la actualidad. Si nos fijamos en Moisés, que tras sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Faraón cambió de opinión y se arrepintió de haberles dejado ir. Eran los esclavos de Egipto, los que servían para las megaconstrucciones que ahora admiramos. Dios había endurecido el corazón de Faraón y los persiguió. La situación de Moisés era desesperada. Yo no quisiera estar en los zapatos de Moisés, porque por un extremo tenía al ejército de Faraón que les perseguía, y no les perseguía para que vuelvan, sino para matarles. Por otro lado, el descontento de su mismo pueblo, que les reprochó el haberles liberado. Y en tercer lugar, el mar. La verdad, Moisés se encontraba acorralada, pero Dios le había revelado a él lo que iba a acontecer y de qué modo les iba a salvar. Moisés tuvo toda su fe puesta en el Padre y le obedeció, alzando su vara para que sea el Señor quien hiciera el espacio seco entre las aguas del mar y que puedan pasar al otro lado. Jehová se glorificó porque peleó la batalla de su pueblo y sus enemigos perecieron al seguirlos por el mar, porque se ahogaron. Abraham, considerado el padre de la fe, él creyó en las promesas de Dios y obedeció todo lo que le fue ordenado que hiciera, y murió sin ver la promesa cumplida, es decir, de ser padre de multitudes. Ahora es cuando nosotros vemos que lo es. Y nosotros, por la fe puesta en Jesucristo, somos hijos de Dios e hijos de Abraham, padre de la fe. Todos estos ejemplos no son relatos ficticios. Y cada día estamos viendo cómo se asombran de que han descubierto nuevos indicios de que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. Son hechos verdaderos que nos ayudan a entender que la fe en Dios puede alterar circunstancias que a nosotros nos resultan ilógicas. Y para que surja en nosotros el poder de Dios, en lo que a nosotros nos parece imposible, vamos a ver cumplidos en nuestro caminar diario. Nuestro Señor Jesucristo, a través de sus 3 años de ministerio, se ocupó de enseñarnos sobre la fe. Y allí, por ejemplo, vemos una ilustración asombrosa en donde compara la fe con los cimientos firmes en una roca. Nos enseñó que la fe puede lograr mover montañas, pero no porque el poder descansa sobre nosotros, sino porque la confianza que nosotros depositamos en nuestro Padre es el único capaz de hacer milagros. Podemos ver con nuestros ojos realizarse. Cristo nos dio a conocer que la fe es capaz de transformar vidas. De igual manera, los hombres vieron cómo Jesús hacía milagros, pero donde había fe. Y cómo Cristo se retiró de las aldeas en donde no encontró fe. Cada vez que curaba a un enfermo, nuestro Señor Jesucristo decía: tu fe te ha salvado. Cada milagro resultó en una certeza de que creer en Dios sin dudar en el corazón puede hacer lo imposible a que se vuelva posible en las vidas de los que claman al Señor. Si es que nuestros anhelos, por supuesto, se alinean a la voluntad de Dios. Marcos 11:24 dice:
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Con nuestra fe, por medio del poder de Dios en Cristo, por difícil que sea la situación, esta situación será quitada de en medio. Pero es necesario asegurarnos de pedir conforme a la voluntad de Dios y en lugar de buscar expectativas de este mundo para causar admiración, nuestra fe debe centrarse, por ejemplo, en remover montañas de incredulidad que en la actualidad son de verdad cordilleras de falta de fe, mucho más alta que la cordillera de los Andes. Y sí que es voluntad de Dios que la gente se convierta, que los miles de personas que a diario se encaminan hacia la muerte eterna sean salvos. Y nosotros tenemos la obligación de predicarles el evangelio de la salvación. Porque si algo de bueno yo he recibido con alborozo, con convicción, no puedo dejar de proclamar y de hablar con cada persona, aprovechando cada circunstancia en la que estemos. Esa es nuestra obligación. Nosotros contamos con lo más asombroso, que es nuestro propio milagro de la fe, pues estamos justificados por Cristo, Señor nuestro, y nuestras montañas de pecados han sido echados al fondo del mar. Ojo, cuando nos hemos arrepentido, el Señor ya olvidó. Y nuestra primera obligación es perdonarnos a nosotros mismos, porque si el Señor ya perdonó, no volvamos a caer en la miseria de la culpabilidad. Nuestra fe es capaz de ver limpieza donde hubo montañas de corrupción. Por la fe que defendemos, el mundo va a ser conquistado para Cristo. Por nuestra fe, los dardos del enemigo que lanza contra nosotros para tentarnos van a ser apagados. Tentaciones de mentira, tentaciones de lenguas afiladas, tentaciones de pornografía, tentaciones de pereza, tantas cosas, porque hemos tomado la decisión de crucificar nuestros pecados junto a Cristo. A eso llamamos crucificar la carne. Pero es aquí donde entendemos que tenemos vida de verdad y vida abundante. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, nuestros ojos pueden cambiar la manera en la que vemos las cosas. Ya no estaremos siendo influenciados con las cosas que vemos o lo que sentimos, contrariamente a lo que el mundo en este tiempo está enseñando. Allí vemos, por ejemplo, que buscan imponernos ideologías basadas en mentiras, pues ahora no importa la verdad, sino cómo se siente usted. Pero Dios nos abre nuestros ojos, nos alinea con la verdad, nos alinea a los suyos, incluso cuando vemos que las cosas son totalmente contrarias a lo que anhelamos. Nosotros decimos, Señor, es tu tiempo, tú sabrás por qué permites. Yo he estado pidiendo una cosa y me estás dando otra cosa. Cuando ponemos todas nuestras preocupaciones en manos del Señor, Él nos permite ver desde su ángulo, nos abre los ojos de la fe. Y es aquí donde constatamos que Dios tiene el control. Qué maravilloso es ver personas que viven en paz, pese a grandes males que viven. En esta mañana estaba escuchando una prédica y hay una iglesia en donde han sido tomados toda la ciudad como esclavos.
y les ordenaron vivir de la basura, el botadero más grande de toda una región, y ellos viven allí. Y la iglesia más grande en fe es precisamente en ese lugar. Los domingos están allí todos limpios y alegres, gozosos. Allí es cuando nosotros de verdad deberíamos pedir perdón, porque ellos son gratos con el Señor, pese a las circunstancias, y todo es por haber puesto su fe en el más grande dador, en nuestro Creador. Nosotros estamos invitados a abandonar el control que nosotros creemos tener en nuestras manos, si es que queremos que todo nos salga bien. Si entregamos el control de nuestra vida al Señor, tenemos garantía de victoria. La fe nos invita a esperar y a persistir en esa espera. Y puede que esa espera sea una verdadera prueba para nosotros, pero el perseverar en nuestra fe va a hacer que esta fe se fortalezca. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando pedimos a Dios por algo que nos está preocupando, ya sea un problema de salud, un problema financiero, un problema de trabajo, en fin, cada uno de nosotros sabemos de modo personal lo que le estamos pidiendo al Señor. Buscamos y esperamos que Dios cambie la situación externa para que yo esté en paz. Pero a lo mejor Dios no hace eso. Y Dios viene y nos cambia no las circunstancias que ven nuestros ojos, sino que nosotros somos cambiados en nuestro interior. Siempre me ha llamado la atención que cuando venían a Jesús buscando que sane sus enfermedades, lepra, personas tullidas, personas ciegas, personas sordas, personas consangrados por años de años, nuestro Señor les decía: tus pecados te son perdonados. Abramos la palabra, constatemos que lo que yo estoy diciendo es cierto. Tus pecados te son perdonados. Para luego decirles: toma tu lecho y anda. Tanto los que recibían el milagro en ese tiempo, y hasta nosotros que leemos, estamos tentados a decir: pero si el paciente no vino para que le perdonen los pecados, vino buscando sanidad, restauración de su salud. Pues para nuestro Señor lo más importante va a ser nuestra condición interna. Eso es lo más valioso. Y yo pregunto: ¿cómo anda nuestro corazón? Y este es otro deber para esta semana. Dios utiliza nuestros problemas para trabajar en nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe, y esto nos acerca mucho más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de dificultades, nos transforma para ser más parecidos a Cristo, si ese es nuestro objetivo, y ser testigos vivos de su poder y de su amor. Cuando nuestros problemas nos amenacen con quitarnos nuestra paz, recordemos que Dios es superior al más grande de los problemas o dificultades que pasemos. Dejemos que sea la fe puesta en Jesucristo quien guíe nuestras decisiones, porque tiene la capacidad de transformar en nosotros la forma de ver los desafíos que nosotros experimentamos. Si Dios tiene el control, nosotros no tenemos razón de preocuparnos, porque será una realidad en los tiempos y en la voluntad del Padre. La fe es también un escudo contra el miedo. ¿Cuánta gente anda con miedo?
teme que pase algo, teme que no pase algo y les resta la paz. ¿Cuánta necesidad tenemos de desarrollar nuestra fe? A nuestra vida le ha rodeado tantas causas de miedo y es uno de los mayores enemigos de la fe. Hay veces que en mi consulta me vienen y me dicen, yo prefiero pensar lo peor para cuando no me pase lo peor, yo no sentirme mal. Y les invito a cambiar de actitud, a pensar que todo lo bueno nos va a venir, porque cuando nosotros no tenemos fe, no estamos preparados para ninguna cosa buena. Entonces, cambiar de actitud es uno de los propósitos que tiene nuestro Señor, porque nos mantiene, el miedo nos mantiene paralizados y nos quita la capacidad de tomar buenas decisiones. La fe en Dios es una protección espiritual contra el miedo. Miedo, en definitiva, es la contrapartida de la fe, es lo opuesto a la fe. Entonces, ¿qué somos cuando tenemos fe? ¿Somos salvos como Noé? Por la fe somos justificados delante de Dios. No hay otra manera. No hay obra que valga delante de nuestro Señor. Solo nuestra fe nos va a salvar. Y en la palabra está escrito que aún la fe que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado, procede de Dios mismo, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Por fe, vivimos en y por la fe. Andamos por fe y no por vista, es decir, nada va a interrumpir nuestra fe, por más que veamos lo que veamos. Por la fe llegamos a Dios, por la fe vencemos dificultades. Sin fe nadie puede acercarse a Dios. Sin fe nadie, pero nadie puede agradar a Dios. Amén. El amor de Dios es bastante grande y creo que todos debemos tener en nuestro corazón que Él siempre nos cambia una actitud, un carácter, una forma de ser, solo con amor. Les amamos mucho, queridos hermanos. Recuerden que estas prédicas están siendo subidas a la página de YouTube, que es Iglesia de Cristo Los Geranios. Por favor, compartan, denle like para que este mensaje no se pierda y llegue a muchas más personas. Gracias a todos los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. Les amamos mucho y les esperamos la próxima semana. Amén. Amén.